La semana pasada iniciamos acerca de esta serie de sermones que hablan de la importancia de la disciplina dentro de la iglesia. Personalmente me voy a detener mucho en este capítulo 5 porque creo que es necesario como iglesia que podamos entender cuál es el proceso el cual debemos de aplicar en la disciplina y sobre todo que nosotros podamos ver cuál es nuestra participación y responsabilidad con respecto a ello. Recuerden que el apóstol Pablo ha venido desarrollando el capítulo 1 hasta el capítulo 4 el problema de las divisiones de la iglesia. Y había una falta de autoridad dentro de la iglesia de Corinto porque hay mucha división, hay falta de instrucción y falta de un corazón enseñable también de parte de la congregación y de los líderes de aplicar estas verdades de las escrituras en el día a día, en la comunidad, en la vida de la iglesia misma. Pablo, al final del capítulo 4, les dice a ellos y les dice de una manera fuerte, como un padre hacia su hijo, les dice, ¿cómo quieren que llegue? ¿Quieren que llegue un espíritu de mansedumbre o quieren que llegue con vara? Ahora, de ustedes depende cómo yo me voy a presentar delante de ustedes. Si ustedes se humillan y reconocen de que están pecando al meter la sabiduría humana dentro de la iglesia y dejando a un lado el evangelio, entonces, si hay un arrepentimiento, hay una acción diferente dentro de la vida de la iglesia, entonces puede llegar un espíritu de mansedumbre, de humildad delante de ustedes. Pero ustedes persisten en esto, están destruyendo a la iglesia misma. Y como hemos visto anteriormente, la iglesia es el templo de Dios. Para Dios, la iglesia es algo muy serio, hermanos. Él la compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario y le estuvimos cantando hace un momento. Es su esposa, es la esposa del Cordero. Para Dios es importante el cuerpo de creyentes y de redimidos. Y dentro de esa iglesia universal, donde lo conforman todos aquellos que hemos sido escogidos, llamados y salvados, redimidos por Cristo, hay una comunidad local a la cual nosotros nos congregamos, a la cual nosotros nos debemos, en el cual nosotros vivimos esta vida en comunidad, porque Dios diseñó que la iglesia se pudiera vivir en forma comunitaria. Y la comunidad es algo importante dentro de nuestro crecimiento como cristianos. Pero había una situación, y es que los corintios sabían que había una inmoralidad sexual, y se recuerdan, la semana pasada estuvimos estudiando un poco acerca de qué significaba la inmoralidad, que venía del griego porneia, y que hace referencia a todo tipo de aberración sexual que va lejos del marco matrimonial donde Dios ha establecido, según su diseño, hombre y mujer, que se haga una relación sexual en ese marco matrimonial. Todo lo que está parte de eso es inmoralidad. Ahí cae la fornicación, cae el adulterio, cae el homosexualismo, cae el lesbianismo y todo tipo de aberración sexual. Y Pablo viene y les recrimina a ellos. Porque incluso esa situación había sido aborrecible ante el mundo gentil. Ver que dentro de la iglesia de Cristo, que era una iglesia santa, una iglesia preparada para recibir al Señor de señores, se estaba dando esa apertura para que se diera esa inmoralidad y no había nadie. Por eso Pablo les dice y les recrimina a la iglesia de Corinto. Ojo, aquí Pablo no está dirigiendo esto solo a los líderes, está hablando hacia la iglesia en general de Corinto. Y les dice, ustedes se han vuelto arrogantes. ¿Por qué? Porque en lugar de estar haciéndole un bien al hermano, le están permitiendo que él lleve esa vida de inmoralidad y no están haciendo nada por ello. Se están haciendo desde el ojo pacho con este caso de inmoralidad
que ante el pueblo gentil es algo aborrecible. ¿Se imaginan ustedes que incluso los inconversos dicen de que eso es una fornicación aborrecible que ni ellos mismos practican? ¿En qué lugar ha quedado el testimonio de Cristo? ¿Qué lugar ha quedado la iglesia en sí? Son arrogantes, porque en lugar de estar inmersos en el evangelio, inmersos en el amor entre los unos a los otros, se han vuelto a la sabiduría humana. Y este es un ejemplo de las consecuencias cuando una iglesia se aleja del evangelio. Por eso les dice arrogantes, porque lo que debía de provocar en ellos es tristeza. Tristeza, un duelo por ver a un hermano en Cristo que entrega su vida hacia un pecado y que ya ve que esa situación es una rebeldía en contra de Dios y este hermano no se quiere arrepentir. Un hermano por el cual ellos habían convivido por mucho tiempo, habían compartido en la misma mesa, había sido recibido en una casa, pero ese hermano está en contra de Dios. Entonces, ver a un hermano en Cristo caminar en ese proceso de la disciplina una tras otra vez y que ese proceso no produzca en él un arrepentimiento, debe de causar a la iglesia, a la comunidad en general, tristeza. Porque un hermano se está perdiendo. Por eso les dice, son arrogantes. No han entendido que el propósito de la iglesia, de la disciplina de la iglesia, es la restauración de ese miembro caído, pero que después, a través de ese proceso de disciplina, se arrepienta y que vuelva a restaurarse esa relación con la comunidad y glorificar a Dios en medio de todo ello. Ahora, en estos versículos que vamos a ver en esta mañana, si Dios lo permite y el tiempo también, y no se preocupen, hermano, que si no terminamos, aquí tenemos muchos domingos hasta que o me muera o que Cristo venga. ¿Ven? Pero ahora, en estos versículos, Pablo empieza a hablar acerca del método o del proceso del cual se debe de efectuar. Pero vamos a ver dos puntos en esta mañana. El primero de ellos es la actitud con la cual nosotros debemos de confrontar a los hermanos en un pecado en específico. Y en segundo lugar, ese método o ese proceso a implementar. Vamos al versículo 3. Mire cómo inicia este versículo y dice, pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. El apóstol Pablo ya había tomado una decisión, pero esta decisión o esta acción no solo recaía en él. Ojo, miren lo que dice en el versículo 3, pónganle mucha atención. Aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Y más adelante en el versículo 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos. Pablo había tomado la decisión, pero esa decisión o esa acción no solo recaía en él, sino que se efectuaba dentro de un contexto de una asamblea que estaba reunida, dentro de una congregación que estaba reunido. Y en tanto que él, como el poder de Cristo, estén presentes por el Espíritu. Pablo mismo se encontraba en espíritu en la comunidad congregada. Y recuerden, porque nosotros hemos hablado acerca del ministerio del Espíritu Santo a lo largo de esta carta.
Y debemos de entender que nuestra vida cristiana inicia desde el momento en que hemos nacido de nuevo. Cuando un cristiano nace de nuevo es porque el Espíritu de Dios mora en su corazón. Está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo son las arras, lo cataloga también, lo mencionan como las arras del Espíritu. Y ahora, como el Espíritu mora en el corazón del creyente, el creyente es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Es uno de los grandes misterios revelados en este tiempo, que antiguamente se había profetizado, pero su cumplimiento se dio con la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Ahora el Espíritu Santo residía, moraba en el corazón del creyente. El creyente nace de nuevo y ahora es templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando los corintios estaban reunidos, se entiende que el Espíritu está presente en medio de ellos. Por eso es que en el capítulo 3, versículo 16, Pablo les dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Son el templo de Dios, pero ¿por qué son el templo de Dios? Porque en ellos mora el Espíritu Santo del Señor. Es algo muy importante esto, porque es parte de cómo entiende el ministerio el apóstol Pablo. Porque Pablo dice, como todos hemos nacido de nuevo, formamos parte de un cuerpo. Somos miembros de una iglesia. El Espíritu Santo mora ahí. Y si el Espíritu Santo mora en ustedes, ese mismo Espíritu Santo es el que mora en mí. Por ese motivo yo puedo decir que estoy presente entre ustedes, porque es el mismo Espíritu que estamos compartiendo. Es el mismo Espíritu que nos ha hecho nacer de nuevo y que ahora nosotros podemos entender el Evangelio. ¿Por qué el pecador puede entender el Evangelio? Porque el Espíritu Santo está en su vida. Es el templo de Dios. Es la morada de Dios. Y en este versículo vemos la naturaleza de la iglesia local. Porque si esta persona que tiene un pecado impenitente, eso quiere decir que es un pecado en el cual no se está arrepintiendo. Si esta persona no hubiera sido miembro, no estuviera este capítulo acá. Gracias, hermana. Espéreme, que si no se me va el fuá. Entonces vemos la naturaleza o la importancia de la iglesia local. La razón por la cual se puede aplicar la disciplina de la iglesia a ese hombre o a ese creyente es porque ese creyente forma parte de una iglesia local, de una membresía. Eso es lo que está diciendo aquí. Si bien es cierto, la palabra membresía no aparece en todo lo que es las escrituras, pero implícitamente sí está ahí el significado. Se encuentra ahí y es algo que nosotros vamos a estar estudiando acá. Entonces acá lo que nos está enseñando a nosotros es la importancia o la naturaleza de la iglesia local. Es una persona que ha sido salva, ha confesado su fe en Cristo, esta persona ha sido bautizada y en su vida se han visto frutos dignos de arrepentimiento y hay una comunidad que está recibiendo a ese nuevo miembro. Se da dentro de un contexto de una iglesia local. La membresía es algo muy importante, hermano. Saben que nosotros como Iglesia Gracia y Verdad, eh, para nosotros es muy importante la membresía. Y el Señor nos ha ido enseñando poco a poco a través de las escrituras la naturaleza de la membresía misma. Y hay veces que hay hermanos que inician
empiezan a venir aquí a la iglesia y me abordan a mí o a otro de los pastores y nos preguntan qué podemos hacer para formar parte de la membresía de la iglesia. Y nuestra respuesta es, hermanos, involúcrense en la vida de la comunidad. Relaciónense, conozcan a los demás hermanos. En nosotros los pastores no recae en sí la decisión de quién o no va a formar parte de la membresía dentro de la iglesia. Al final recae dentro de la misma comunidad. Si esta persona no se está envolviendo dentro de la vida de la iglesia, entonces es muy difícil que forme parte dentro de la membresía dentro de la iglesia. Y una de las cosas que se evalúa en este proceso es cómo esta persona se envuelve dentro de la iglesia, cómo se relaciona, no solo con los pastores, sino a nivel general, con toda la comunidad. Es algo muy importante, hermano. Y es algo en lo cual nosotros podemos entender un poco acerca de la naturaleza de eso. Y es curioso porque nosotros hemos estado aquí estudiando la pregunta que se hizo en el catecismo este día acerca de las llaves de los reinos, qué significa eso. Esas llaves son entregadas a la iglesia misma. Hay una autoridad de la iglesia misma. Y en el proceso de la disciplina, el último paso, el que determina que esta persona es impenitente o hay una falta de arrepentimiento, es la iglesia. Y es algo que vamos a estar estudiando. Ahora, cuando hablamos de ejercer la disciplina, el versículo clave que nosotros podemos entender, además de 1 Corintios 5, es Mateo capítulo 18, y es lo que vamos a estudiar durante estos días. Pero antes de irnos a Mateo 18, amados hermanos, hay un extracto que me gustó de un teólogo que se lo voy a compartir. Se llama Edward Hitchcock y acerca de la disciplina dice lo siguiente: no solamente tiene la iglesia derecho de ejercer disciplina en las formas más leves de esfuerzo fraternal para eliminación de males, sino también hasta el extremo de la eliminación, pues cada iglesia tiene el deber imperativo de administrar ese necesario y beneficio aspecto del gobierno eclesial. La iglesia que falte a sus obligaciones en ese sentido es infiel a sí misma, a sus miembros y a su cabeza viviente. La iglesia no debe de buscar oportunidades de hallar faltas ni de lidiar con los débiles o inconstantes, pero debe ser fiel para cumplir ese mandato cuando la ocasión lo exija. Debe de haber una confrontación del pecado dentro de un marco de amor fraternal, pero también cuando la ocasión lo amerite, la iglesia tiene el poder de expulsar un miembro dentro de la comunidad. Pero me gusta lo que él dice, ¿verdad? Que no es que van a andar buscando oportunidades de hallar faltas en la vida de los demás, ni de andar lidiando con los débiles y ahí, no, sino que cuando amerite, la iglesia debe hacerlo. Así que antes de iniciar con el método del proceso a seguir, me gustaría abordar un tema y es la actitud a la hora de confrontar el pecado de un hermano en Cristo. ¿Cuál debe de ser la actitud a la hora de confrontar según las Escrituras? Vamos a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 1 y 2 dice: hermanos,
Aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son, ¿qué es lo que dice ahí? Espirituales, ¿ok? Restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, en primer lugar, la actitud es que debe ser realizada por aquellos que son espirituales, que caminan con el Señor, que han nacido de nuevo. Por un creyente, en otras palabras, pues, un creyente genuino. Pero ojo, esta confrontación se debe de hacer con delicadeza, se debe hacer con paciencia, en humildad y con la conciencia de que podemos ser tentados nosotros mismos. Por eso es que dice aquí en el versículo 1, dice, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y eso es algo en lo cual nosotros debemos de trabajar, hermano. Porque cuando vemos que hay un hermanito, el cual, o una hermanita, en el cual hay un pecado que confrontar, la mayoría de las ocasiones hay mucha arrogancia de parte del que, el que va a confrontar. Como que se nos olvida que nosotros somos pecadores también y que podemos llegar a una situación similar al hermanito. ¿Se recuerdan? La semana pasada estuvimos hablando acerca de la palabra arrogante y que era como un sapo. Les dije que estaba inflado, lleno de aire. La disciplina no se debe hacer con arrogancia ni con soberbia, sino tiene que hacerse con humildad y con la conciencia de que nosotros podemos ser tentados, porque somos pecadores y podemos caer en la misma situación. Nunca digas de esas aguas no beberé, porque puede ser, hermano, que tú puedas perder el rumbo en algún momento de tu vida y sea necesaria la disciplina en tu vida. Entonces hay que hacerlo con la conciencia de que puede ser tentado. Por eso es que dice en el versículo 2, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Ahora también se debe de hacer con una actitud justa. Primera Timoteo 5:21 dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Se debe de hacer con una actitud justa. Se debe de hacer también, y es algo que nosotros hemos estado estudiando desde el año pasado con Tesalonicenses, se debe de hacer en amor. Vamos a Efesios 4:15. Efesios 4:15. Dice el Señor en su palabra, sino que hablando la verdad, ¿en qué? En amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y uno de los pasajes que a mí me gusta cuando habla acerca de la confrontación es 1 Timoteo 5:1 y 2. Vamos, porque eso nos enseña a nosotros cuál es la esencia de esa disciplina o de esa confrontación, amados hermanos. Porque a veces cuando nosotros empezamos a aplicar o confrontar el pecado de otros, nos olvidamos también que esa persona es un creyente y que forma parte de una misma familia en Cristo. Mire lo que dice 1 Timoteo 5:1 y 2. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a los hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza.
porque hay una familia acá, hay una comunidad. A veces se puede dar el caso que la confrontación sea con una persona que ya tiene sus añitos y que la confrontación la vaya a hacer un joven. Y el joven, impetuoso, ¿verdad? Viene y como que a matar va al hermano, va a asesinarlo y le empieza a decir un montón de cosas. ¿Cómo dice Timoteo que hay que reprender al anciano? Como a un padre. Y a los jóvenes como hermanos, y a las jóvenes como hermanas, y a las ancianas como madres, en amor. Y ese es un área en la cual, creo yo, la mayoría debemos de mejorar en cómo confrontar a algún hermano. Sé que es difícil hacerlo. A veces uno, cuando le toca hacer algún tipo de confrontación, uno empieza a pensar en muchas posibilidades de todo eso. ¿Qué va a pasar si el hermano se molesta o la hermana se molesta? ¿Qué va a pasar si se corta la amistad? Si no, ya la relación no sea lo mismo. Y todas esas ideas, esas preguntas están en la mente de una persona. Y es muy difícil, hermano, pero es algo muy necesario dentro del cuerpo para la edificación, para el crecimiento y la unidad que hay detrás de todo esto. ¿Cuántas cosas evitaríamos si cada uno tomara su papel dentro de la comunidad de la fe? Y ojo, y no es que cada falta que usted vea de los hermanos, usted va a ir, mira, no, no es eso. Y lo vamos a ver. ¿Qué pecados son los que se tienen que atender? Hay que ponerle ojos en todo esto. Y también cómo es la actitud de la persona a la hora de confrontar. Ahora, ¿qué pecados son los que están sujetos a la disciplina de la iglesia? Y me gustó esta clasificación de una persona que se llama Carl Laney, se llama él. Y en su libro acerca de la disciplina de la iglesia, divide los pecados sujetos a la disciplina por parte de la iglesia en 4 categorías. La primera de ellas es violación al amor cristiano. Este apartado incluye ofensas en privado contra un hermano o una hermana. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús le dice de que si tú tienes te recuerdas que tienes algo que atender contra un hermano, deja tu ofrenda en el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, luego regresa y presenta la ofrenda. Violación al amor cristiano. La segunda categoría es la violación de la unidad cristiana. Y dentro de esta categoría incluyen esas acciones divisivas que afectan al significado de la iglesia local. Divisiones. Vamos a Romanos 16, 17. Dice, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Las divisiones dentro de la iglesia. Otro ejemplo es Tito capítulo 3, versículo 10. Se lo voy a leer, dice. Al hombre que cause divisiones después de la primera y la segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiendo condenado a sí mismo. Entonces, la segunda categoría, amados hermanos, es la violación de la unidad cristiana. Son acciones divisivas. Si ese pecado
atenta contra la unidad de la iglesia, entonces hay que confrontarlo. Por ejemplo, un pecado de murmuración. La murmuración, el chisme, el chambre, son cosas que están en el día a día dentro de la iglesia. ¿Y una murmuración puede causar división dentro de la iglesia? Sí. ¿Por qué creen ustedes que hay tanto énfasis en las escrituras acerca del manejo de la lengua? ¿Por qué creen ustedes que hay tanto énfasis en las escrituras acerca de no caer en la murmuración? ¿Por qué la murmuración, el chisme, los chambres aparecen en las Sagradas Escrituras como en las listas de esos pecados que hay que atender? Porque es un pecado que si no se atiende puede causar la división dentro del cuerpo de Cristo. La tercera categoría es violación de ley o moralidad cristiana. Y aquí se refiere a la infracción de códigos éticos o a la comisión de los pecados enumerados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y la cuarta categoría es la violación a la verdad cristiana. Y en esa categoría se refiere al rechazo de las doctrinas esenciales. Cuando hablamos de las doctrinas esenciales, amados hermanos, estamos hablando de la Trinidad, estamos hablando de la deidad de Cristo, estamos hablando de la deidad del Espíritu Santo y de todas aquellas, de todas aquellas doctrinas que si no las comparte otra persona, no compartimos la misma fe. Si para esa persona las escrituras no han sido inspiradas por Dios, hermanito, no compartimos la misma fe. Si para esas personas Cristo no es Dios, no comparto la misma fe con él. Entonces acá se refiere al rechazo de doctrinas esenciales de la fe, a las herejías también y todo lo que implica. Vamos a 1 Timoteo 6. Primera Timoteo 6, versículo 3. Dice, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, la de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Es un rechazo a las doctrinas esenciales de la vida cristiana y a las herejías. Cuando sucede algo dentro de la iglesia, entonces es un momento para aplicar la disciplina de la iglesia. Y ojo, que cuando estuvimos estudiando Tito 3:10 dice que al que causa división después de una y otra amonestación, deséchalo. Porque, ¿por qué es tan tajante Pablo a la hora de escribir a Tito en cuanto a temas de divisiones? Es por el carácter público de ese pecado. ¿Por qué le dice solo uno y dos si son 4 pasos, pastor? Es porque ese pecado es una división, es una herejía, ya es conocimiento de varias personas. Por eso es que se debe de actuar por la gravedad de ese pecado y también porque ese pecado ya es de carácter público dentro de la congregación. Entonces, como está en contra de esas doctrinas esenciales, de esas herejías, deséchalo. Porque si una herejía se incrusta en la iglesia, hermano, eso se va a ver manifestado después en la vida de la congregación.
Por eso es que nuestra responsabilidad como iglesia, como comunidad, cuidar que lo que se predique acá sea lo que la Biblia enseña y predicar el evangelio. Ahora, ¿cuál es el método o el proceso para aplicar la disciplina? Vamos a Mateo 18, ¿y sí? Luego de haber abordado un poco acerca de la actitud, acerca de cuáles son esos pecados que se deben de confrontar, ahora vamos a ir a Mateo 18, del versículo 15 al 20, para entender un poco acerca del proceso a seguir en la disciplina de la iglesia. Anótelo, hermano. Apunte, subráyelo. Vamos a leerlo todo desde el 15 al 20. Dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a quién, a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y el recaudador de impuestos, o en la Reina Valera dice publicano. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y ese versículo 20 es un versículo que muy mal utilizado actualmente. ¿Ustedes creen que está hablando de la oración en ese versículo 20? Está hablando acerca de la disciplina dentro de la iglesia. Y la iglesia tiene las llaves del reino. Y ojo que les dice el Señor Jesucristo en el versículo 19, en el versículo 18, que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Cuando la iglesia empieza a aplicar la disciplina dentro de la iglesia, está en congruencia con el cielo. La santidad de Dios está en tela de juicio en todo esto. Las llaves del reino es entregado a la iglesia. Y recuerden que 2 capítulos anteriores Pedro había confesado que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo, ¿qué fue lo que le dijo a Pedro? Pedro, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Sobre Cristo. Por el primer paso de la disciplina, amados hermanos, no me voy a detener mucho porque es algo que vimos hace 2 sermones. Y dice el versículo 15, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Ahora, el primer paso es la confrontación privada. Si hay una situación que hay que abordar, entonces se toca de manera privada con el hermano. Y anteriormente nosotros dimos algunos consejos prácticos de cómo confrontar o amonestar a un hermanito en Cristo, y dijimos de que hay que orar por esa persona en primer lugar para que reciba esa amonestación como para edificación de su vida. En segundo lugar, mencionamos también de asegurarnos de tener una buena razón
que hay pecados que son objetivos y otros que no son tan objetivos. Y si hay un pecado que no está muy objetivo, debes de estar listo porque vas a necesitar explicar tu preocupación más tiempo para explicarlo. Y también debemos de tener una forma, una manera de cómo decir las cosas. Debemos de examinar nuestro corazón para ver cuáles son los verdaderos motivantes que me está llevando a mí a confrontar el pecado de ese hermano. Pueden ser de que yo tenga motivantes incorrectos, pecaminosos o prejuicios, ideas preconcebidos hacia la vida de ese hermano y que esté viendo pecados donde no lo hay. Entonces el problema no es él, el problema soy yo de cómo estoy percibiendo las cosas. Por eso hay que examinarse, tener mucho cuidado de hablar con otras personas del pecado de otro. Una cosa es pedir consejo, pero incluso si ustedes piden algún tipo de consejo, ni es necesario que nombren a la persona para pedir consejo. Y hay que tener mucho cuidado de que ese abordaje o ese comentario con otras personas no caiga dentro de una murmuración o chisme, porque eso es destructivo dentro del cuerpo de Cristo. Lo último que estuvimos hablando es que debemos de hablar con gentileza, humildad y amor. Tenemos que hablar en gracia. También hicimos un pequeño ejercicio, dos puntos adicionales. Si era necesario que por cada ofensa ir y confrontar al pecado, entonces nos fuimos a Proverbios capítulo 10, versículo 12, donde dice que el amor cubre la multitud de pecados. Entonces, ¿qué situaciones son las que debo de abordar? Son aquellas situaciones que están causando un alejamiento en la relación. Cuando estoy pensando frecuentemente en ello, cuando te sientes diferente a esa persona y cuando en ti es muy difícil perdonar. Entonces ahí es necesario ir a hablar con esa persona. También por la gravedad del pecado en la vida de esa persona. Si es un pecado que está alejándolo de su relación con Dios, que pone en peligro el testimonio de Cristo y que es una señal de problemas más graves o que podría causar problemas más serios en un futuro, hermanito, es el momento de ir a confrontar el pecado, la confrontación privada. Y este es un mandato no solo dado por la parte de que es el ofensor que lo tiene que hacer, es viceversa también. Si usted es el ofendido, y lo podemos ver en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, cuando Jesús les dice, miren, si ustedes se recuerdan que tienen algo que atender con tal hermanito, deja tu ofrenda en el altar, regresa, reconcíliate primero con el hermano y después ve a presentar tu ofrenda. Ese es del otro lado, hermano, de una persona que ha sido ofendida. Y concluimos diciendo que para Dios es muy importante, para Cristo es muy importante las relaciones dentro de la iglesia. Eso cae en el versículo 15. Ahora, ¿qué pasa si ese hermano no se arrepiente de su pecado? Y aquí es donde nos vamos a detener un poco más. El segundo paso. Mira el versículo 16, dice, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. El segundo paso en la disciplina dentro de la iglesia o el proceso a seguir es la confrontación privada con testigos o el consejo privado con testigos. Si esta persona no escucha la primera confrontación que fue privada y fue individual, y hay evidencias notables de ese pecado, el siguiente paso es llevar a dos o tres testigos y confrontarlo nuevamente.
El propósito es para confirmar que el pecado se ha cometido, que ha existido una confrontación apropiada y que esta persona no se ha arrepentido de su pecado. El hecho de que se involucren dos testigos, dos o tres testigos dentro de este proceso es algo que sirve para proteger al ofendido y al ofensor. Que la decisión en el cual esas personas digan, este hermanito no se ha arrepentido de su pecado, no recaiga solamente sobre la persona ofendida, sino que recaiga entre tres o cuatro personas que pueden dar validez de que esta persona, en primer lugar, ha sido confrontada bíblicamente, adecuadamente con su pecado, y en segundo lugar, si esta persona no se arrepiente, ellos son los testigos que dan evidencia de que esta persona no se ha arrepentido. Por lo tanto, estos testigos deben de confirmar si el hermano confrontado se ha arrepentido de corazón o por el contrario permanece indiferente y rebelde y continúa con la misma situación pecaminosa y no le importa. Y ojo, este proceso o este paso, este testimonio provee la base para lo que se hará después. Ahora, algunos consejos prácticos a la hora de aplicar este paso, hermanos. En primer lugar, considere cuán objetivo es el pecado. Es una confrontación porque crees que ese hermano actúa en soberbia o actúa en altivez porque está mirando así. Eso es algo subjetivo, hermano. Y si es una situación subjetiva, debes de entregarle a Dios esa situación, orar por esa persona y que sea el Espíritu Santo que se encargue de confrontarlo. Porque solo Dios conoce las mentes y los corazones de la persona. Pero si es algo objetivo, con pruebas verídicas, entonces continúa. Y examínate tú también. Mire, el corazón es tan engañoso. Tenemos tantos prejuicios en nuestra mente. Nosotros perfilamos a la persona sin antes conocer a la persona. Y eso es algo malo. Es una mala praxis. Porque antes de conocer a la persona, antes de hablar con la persona, antes de relacionarme con ella, yo ya estoy con ideas preconcebidas o con prejuicios que pueden afectar mi relación con esta persona. Y eso es malo. Por eso examínate tu corazón, porque tú también eres pecador. Otro consejo práctico, asegúrate que las personas que van a actuar en calidad de testigos sean confiables, discretas, imparciales y de buen juicio. Mire qué interesante. Primero, que sean confiables. Discretas. Prudencia. Hermano, estamos hablando de un segundo paso de un hermano que no se ha arrepentido de su pecado. Y qué peligroso que uno de los testigos sea la persona más murmuradora y chambrosa de la iglesia. ¿Qué va a suceder? Y que empieza a comentar al medio mundo dentro de la iglesia que el hermanito está en su segundo paso y que mira y que aquí que allá. ¿Qué va a ocasionar eso en la vida del hermano? Destrucción. Y por eso el segundo paso es una confrontación o un consejo
privado. ¿Entre dos o tres testigos? Privado. Porque ¿qué pasa si en esa segunda etapa quiere el Señor y en su misericordia esta persona que es confrontada se arrepiente de su pecado, ve la situación en la cual está y esta persona dice, no, estoy mal, yo me voy a arrepentir, gloria a Dios? Y ahí se termina el proceso de disciplina. Pero ¿qué pasa si hay murmuración de por medio? ¿Quién le quita esa murmuración o ese chambre en la mente a las demás personas que han sido afectadas de esa murmuración? ¿Se dan cuenta lo dañino, lo venenoso que es esto? El uso de la lengua acá en las iglesias de hoy en día es algo muy perjudicial, hermano, en la que todos podemos caer si no somos sabios en el uso de él. Entonces debe ser una persona confiable, deben ser personas discretas, imparciales y de buen juicio. Y ahí amarro el siguiente punto, o el siguiente consejo. Y es que no trates de poner a los testigos de tu lado. No es que vas a tomar a estos testigos porque ellos están a favor de tu posición y vamos a ir a agarrar a ese hermano y le vamos a decir de todo. No trates de poner a los testigos de tu lado. Los hechos hablan por sí solos. Tienen que ser personas confiables, tienen que ser personas discretas, tienen que ser personas de buen juicio, imparciales. Porque qué tal en ese momento te das cuenta que tú también tienes una situación que abordar y los testigos se dan cuenta y luego te abordan a ti. Cuarto consejo práctico, clave, esto es clave también. Comunícale al ofensor lo que estás a punto de hacer. No inicies una conversación sin antes advertirle al ofensor lo que vas a hacer. No es que vas a venir y vas a decir, bueno, mira, me quiero ir reunirme contigo, hermano, y nos vemos para tomar un café. Se van a reunir un café y hay tres testigos ahí, ¿verdad? Mira, fíjate que se me olvidó decirte, va a venir aquí y me están acompañando. No, no, hermano, ¿qué pensaría usted de eso? ¿En qué me he metido? Y de entrada es un mal proceder, hermano. Comunícale al ofensor lo que estás a punto de hacer. Mira, hermanito, me quiero reunir contigo, me van a acompañar tales hermanos, así que agendemos la reunión y con mucho gusto. ¿Qué? ¿Y por qué? Ahí queda en él, ¿verdad? Ahí te lo voy a comunicar en el momento, no te preocupes, es para tu bien, es para tu edificación. ¿Se da cuenta cómo cuando cuidamos de los detalles, las cosas como que van agarrando su curso en todo esto? Porque somos transparentes, no hay nada que ocultar en todo esto, hermano. Si ya te examinaste y es un pecado que está alejando en cuanto a relación o que es un pecado que puede causar problemas de división dentro de la iglesia, entonces no es nada malo lo que vas a hacer. Tú vas a edificar al cuerpo de Cristo a través de esa confrontación. Entonces tienes que ser transparente en todo este proceso. No hay nada que ocultar. Dos o tres testigos. Y en este punto existe la esperanza de que con la presencia de los testigos, la confrontación no tenga que llegar al siguiente paso.
Recuerden que lo que estamos buscando es la restauración del hermano que está en pecado. Y creo que eso es algo que nosotros pasamos por alto en todo este proceso. Nos encanta saber tanto, pero dejamos por alto, pasamos por alto el hecho de que esa persona está siendo destruida. Y hay que cuidarla, hay que amarla. En el mejor de los casos, esta confrontación producirá un cambio en su corazón. Puede ser que con otros 2 o 3 testigos el hermanito pueda escuchar ese consejo de parte de la palabra del Señor y pueda reconocer su pecado, pueda arrepentirse de su pecado y ese arrepentimiento producir un cambio en su corazón. Ahora, ¿qué pasa si ese hermano se arrepiente de su pecado? ¿Qué pasa con la disciplina? Ahí queda, hermano. Porque el propósito de la disciplina es glorificar a Dios en primer lugar, siguiendo las escrituras y restaurar al hermano caído para que nuevamente él pueda regresar a una comunión con la comunidad dentro de la iglesia local. Esa persona es perdonada, es restaurada y se da el asunto por terminado. Mis amados hermanos, creo que es muy importante como iglesia que podamos nosotros aprender mucho acerca del proceso de la disciplina. Porque acá, hermano, o sea, no podemos nosotros decir, yo no conocía lo que tengo que hacer, pastor. Ahora sí conocen a través de las escrituras cuál es el proceso a seguir. Y la disciplina, hermano, es algo que recae en todos. Por ese motivo, y le doy la gloria al Señor por eso, porque de forma providencial nos está permitiendo conocer más sus escrituras. Y así crecer juntos en comunidad, como iglesia, gracia y verdad, en el conocimiento de las escrituras y también en la aplicación de la misma en la vida de la iglesia. Qué precioso es ver una iglesia bíblica que no solo se predica la verdad detrás del púlpito, sino también que cada uno de sus miembros son testimonios andantes de la verdad que la iglesia predica y del evangelio que es una realidad en su corazón. Que Dios nos dé sabiduría, entendimiento, paciencia, humildad, mansedumbre, para poder amonestarnos los unos a los otros, confrontar nuestro pecado los unos con los otros, para poder crecer en comunidad al carácter de Cristo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar.